¿Qué tal? En este día estoy con Luis y quiero hacerte unas preguntas respecto hacia cómo el COVID a nosotros nos ha impactado de manera tanto económica como social en lo que es de una perspectiva mundial y tanto como país. Así que quisiera que me ayudes respondiendo a ciertas preguntas y la primera que te quiero hacer es, a nivel mundial, ¿de qué manera considera usted que el COVID-19 ha afectado el proceso de la globalización? Creo que ha afectado de una manera drástica a toda la población, no solo en nuestro país, sino como dice a nivel mundial. Creo que decayó en lo que es turismo, lo que más creo que se ha afectado porque gente en vacaciones se iba de viaje, pero todo se canceló. Creo que personas que han tenido deudas se quedaron con eso y fueron aumentando más la deuda del banco con la refinanciación de créditos y o sea no les dan una salida eh, natural para que puedan esos créditos disminuir, sino mejor aumentaron más la deuda que tenían. Creo que de una manera económica todos afectó, sea más de la mediana baja clase ¿cómo se llama? De sociedad. En este caso, refiriéndonos al impacto macroeconómico en nuestro país, ¿qué sector considera usted el que más ha sido perjudicado? Por ejemplo, el sector industrial, el de transporte, el turismo, el comercio. No sé, según tu punto de vista, Luis, ¿cuál crees que sería y por qué? De mi punto de vista sería entre el comercio y el turismo. Los dos que más se ha afectado porque la industria no paró. La industria no paró, siguieron trabajando. Personas ahí, pongo un ejemplo, industria farmacéutica, ellos nunca pararon, mejor incrementó la demanda. Entonces, ponte turismo, yo que digo, las playas, hoteles de las playas, no hubo porque no hubo movilización. El comercio también no se podía salir, no podía la gente salir a vender. ¿Qué te hablo de un comerciante informal? No podía salir a la calle porque eso es su trabajo. Entonces, en eso creo que afectó mucho. Con respecto a esto, ¿usted piensa que el precio de los productos en general estuvieron elevados en el transcurso de la pandemia? Al principio, no. Al principio se mantuvo los precios normales, diría yo, pero luego de acuerdo a lo que iba pasando el tiempo, como se iba agravando la situación, la gente aprovechó esa situación y fueron aumentando los precios. Algunos no excesivamente, otros sí, pero vieron el beneficio de cada persona o de empresas X que hicieron eso. ¿Piensa que el golpe de la pandemia en nuestro país incrementó el desempleo o el trabajo informal en muchos sectores productivos del país? Sí, incrementó bastantísimo. Desempleo más que todo y hay gente que para ganarse algo, el pan de cada día, tuvo que salir a vender, a salir a las calles y eso es la informalidad y eso creo que pasó en todo, no solo en nuestro país sino en todo lado. Con respecto a esto, a nivel nacional, ¿cómo cree usted que ha afectado los ingresos y los gastos públicos de cada sector? eh, no ha afectado porque o sea no hubo gastos porque no hubo movimientos. Creo que ese dinero utilizaron algunos, me voy por los municipios, algunos municipios utilizaron para ayudar a la gente de la pandemia, ayudar en situaciones a los médicos y muchas cosas, medicamentos, pero otros no hicieron nada, mejor vieron su beneficio y esa plata no sé qué pasó. Ahora viéndole desde algún lado global, ¿usted cree que ha aumentado el índice de pobreza debido a la pandemia? Sí ha aumentado gente que vivía del diario a diario, gente de las personas informales que ellos viven del diario, porque no es que tengan un sueldo fijo, no tengan una situación que diga que me va a llegar el dinero ya un mensual que las personas tienen como es el salario básico, pero ellos no. Entonces se aumentó, gente que tenía deudas también no pudo pagar esas deudas, se quedaron en la bancarrota, pero sí aumentó bastante. ¿Qué tan grave piensa usted que fue la recesión económica durante la pandemia? Bastante, creo que bastante grave, porque algunas personas no supieron aprovechar el financiamiento
que tuvo del gobierno, la verdad. No dieron un buen manejo de sus dineros y creo que se manejó muy mal, como hubo los casos de corrupción en hospitales y tanta cosa. Y para finalizar, ¿cuál cree usted que fue el impacto en el Producto Interno Bruto de América Latina durante el COVID-19? El impacto, creyera que grave. Bueno, no sé la verdad, pero yo sí creyera que grave porque todo el mundo salió afectado de esta situación. No hubo quien compre que se dé la vuelta a nivel mundial, la verdad. Listo, doy por concluida la entrevista. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo y las respuestas que pudiste aportar hacia esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, en este día vamos a hacer la entrevista a Andrea y bueno, para más o menos darte un concepto de lo que vamos a hablar hoy día, es de cómo el COVID ha afectado a nosotros de una manera tanto personal como social, económica y desde un punto de vista mundial, si es que se podría decir en esto. Te voy a hacer unas 8 preguntas y quisiera que me respondas. La primera pregunta que te quiero realizar es, a nivel mundial, ¿de qué manera considera usted que el COVID-19 ha afectado el proceso de la globalización? Bueno, yo pienso que ha afectado de una manera muy extensa en todos los sentidos realmente, porque muchas empresas empezaron de alguna u otra manera, a innovar, a crecer, a crear, y por la pandemia muchas empresas, industrias tuvieron que dar una pausa total a todo esto. Refiriéndonos al impacto macroeconómico, en el sector ecuatoriano más o menos, ¿qué parte piensas que fue la más perjudicada? Por ejemplo, el sector industrial, lo que son el sector de transporte, el turismo, el comercio. Según tu punto de vista, ¿cuál crees que fue el sector más perjudicado? Yo pienso que el transporte, porque como fue un pandemia, como tuvimos cuarentena, no pudimos salir absolutamente para nada. Entonces fue un encierro de 24/7 para la mayoría de personas, con excepciones de, ¿qué te digo yo?, periodistas o cosas así, pero realmente fue un alto en el transporte y por ende al turismo también. ¿Piensa usted que los precios de los productos en general estuvieron elevados en el transcurso de la pandemia? Al inicio no, al inicio sí permaneció normal, pero como empezaron a surgir las cosas con el tiempo, que no fue muy largo tampoco, sí empezó a excederse también el precio. Con esto, ¿usted piensa que el impacto de la pandemia en el trabajo informal incrementó o puede de que el sector del desempleo tuvo algún perjuicio hacia el país o hacia el sector en algún sector productivo del país que pudo haber generado la pandemia? Sí, totalmente. El, la pobreza en el país, no solamente en el nuestro, ¿no?, sino a nivel mundial, yo pienso que incrementó de manera grande. Muchas personas no tenían un nombramiento, otras personas no tenían un trabajo fijo y simplemente se terminó su trabajo porque no podíamos salir. Y con esto a nivel nacional, ¿cómo usted piensa o ve que ha sido afectado el gasto público y los ingresos, digamos, de algún sector del país? Es que por ende habían deudas pendientes y si no habían ingresos, esas deudas estaban todavía ahí, como vulgarmente suelen decir, los bancos no esperan. Entonces tanto familias como empresas tenían eh, ciertas deudas, ¿no? Y si no teníamos cómo trabajar, pues eso no se podía cubrir. Entonces un fueron afectados totalmente. Ahora desde una perspectiva un poco más amplia, hablando de la parte global o mundial, ¿cree usted que ha aumentado el índice de pobreza debido a la pandemia? Totalmente, bastantísimo. Hablando de nuestro país, hablando de la ciudad en donde nosotros nos encontramos,
afectado demasiado. Vemos cada vez más niños, más familias en la calle mendigando y es muy dura la situación. ¿Qué tan grave piensa usted que fue la recesión económica durante la pandemia? Pues bastante. Realmente no podíamos salir y no podíamos sacar provecho de nada. Y para finalizar con la última pregunta, ¿cuál cree usted que fue el impacto en el Producto Interno Bruto de América Latina durante el COVID-19? Eh, Como decía hace un momento, como no podíamos salir, como no se podía transportar, como no podíamos continuar, pues obviamente fue afectado, ¿no? Pero ahora las cosas han estado cambiando un poco actualmente y pues lo de la pandemia en medio de todo esto ha detenido tanto al país como al mundo entero, pero ahora igual se trata de transportar y de crecer e innovar. Muchas gracias, Andreita, por haber aportado con tus respuestas y pues damos concluida con la entrevista. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una invitada. Ella nos va a dar su punto de vista acerca de cómo cree que ha impactado el COVID-19 en la economía real. Pauli, puedes presentarte. Hola Majito, gracias por permitirme compartir contigo mis pensamientos sobre este tema. Mi nombre, como dijiste, es Paulina Fernández, tengo 33 años y soy microbióloga. Perfecto, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué tan grave piensas que fue la recesión económica durante la pandemia? Creo que fue después de unos 10, 20 años en el Ecuador, después de la última que fue el cambio de sucres a dólares, fue una de las segundas que impactó mucho a la economía, sobre todo en el Ecuador y por ende en el mundo también. Listo. ¿Cuál crees que fue el impacto sobre el PIB en América Latina durante el COVID-19? Bueno, en todo el Producto Interno Bruto, creo que sobre todo en el Ecuador fue grande porque nuestros productores, nosotros exportamos principalmente lo que es camarón, banano y todos esos cayeron, principalmente porque no se podía hacer transporte ni por barco ni por avión. Así es. Y con respecto a la alimentación, medicina, suministros diarios, pagos de servicios, actividades que hacemos en el diario vivir, ¿piensas que estos precios se elevaron en el tiempo de la pandemia o no? Sí, definitivamente se elevaron. En el ámbito de la salud, los que trabajamos en la parte, todo lo que es relacionado a salud, pudimos ver cómo, bueno, y todos en general, cómo precios de una mascarilla incrementaron 10 veces tal vez su valor. Ahorita, ya luego de un año, estamos viendo que va disminuyendo. Incluso lo que es reactivos, en el caso de laboratorio, suministros básicos fueron escasos. Uno, porque no podía haber importación, y otra porque muchos de esos suministros estaban siendo utilizados para la investigación en lo que son vacunas. Entonces, solo un ejemplo ahí se puede ver cómo en el área de la salud afectó bastante. Totalmente, Pauli, muchas gracias también por darnos la perspectiva que tú tuviste con respecto a lo que tú te dedicas. Ahora, con respecto al trabajo a nivel mundial, ¿consideras que el golpe de la pandemia incrementó el desempleo y el trabajo industrial de muchos sectores productivos? ¿Incrementó el desempleo? Sí. ¿Incrementó el trabajo industrial?
incrementó, pero porque se despidió a muchas personas, lo que hizo que tal vez el trabajo de 10 ahora lo hicieron 1. Entonces, sí hubo un efecto en los 2 puntos. Ok, Pauli, ¿y qué piensas del trabajo informal? Pienso que depende de lo que se haga. Y pienso que debería estar regulado independientemente. En el Ecuador tenemos lo que es el RUC, el RICE, entonces puede regularse a través de eso. Pero sí debería crearse leyes para proteger al que está trabajando de forma informal y proteger a aquellos que recibimos ese tipo de trabajo. Así es, estoy totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta tiene que ver con los ingresos y gasto público corriente, lo que se refiere a impuestos y deudas. A nivel nacional, ¿cómo crees que se ha visto afectado esto? Bueno, impuestos no subieron en ese tiempo. Lo que sí pasó es que como no habían ingresos, pues era mucho más difícil pagar todo lo que es impuestos, todo lo que es deudas. Afectó sobre todo porque si no hay trabajo no tienes cómo pagar. Entonces afectó sobre todo a aquellos que tal vez se endeudaron pensando que su trabajo iba a ser constante, que no había ninguna afectación. Entonces ese ha sido el campo donde hemos visto también esos daños. Es muy importante, Pauli. Muchas gracias y vamos con la siguiente pregunta, que es, a nivel global, ¿crees que ha aumentado el índice de pobreza debido a la pandemia? Y, de ser el caso, ¿consideras que este se seguirá elevando en los siguientes años o quizá disminuya? Sí, o sea, esta pandemia no, en temas económicos no dejó nada bueno, digamos, en la mayoría de los campos. Entonces sí, la mayoría de personas que trabajaban dependiendo de condiciones de aglomeración, podríamos decir, definitivamente perdieron su trabajo. Aquellos que trabajaban en las calles también no podían salir, entonces sí afecta, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como el Ecuador. Y sí, si es que no se toman medidas, va a seguir afectando ese tipo va a seguir afectando en la pobreza del país. Totalmente, y me gusta mucho que al final hablaste de medidas, lo que quiere decir que esto se debe tomar muy en cuenta y ojalá en los gobiernos igual se busque que estos ámbitos sean cubiertos. Ahora, a nivel mundial, ¿de qué manera piensas que el COVID ha afectado el proceso de globalización? El efecto principal que se ha visto es en lo que es el cierre de aeropuertos, lo que ha hecho que no se pueda viajar tranquilamente o que tenga restricciones ahora con el pasaporte de la vacuna. Entonces, o de los barcos, todo eso evita que lo que es la globalización, que todos estemos compartiendo, que yo pueda movilizarme libremente, que yo pueda intercambiar libremente algo. Entonces ha afectado, todavía no podemos libremente transitar a diferentes países. Así es, Pauli, yo te agradezco. Ha sido muy valioso realmente escuchar tu opinión acerca de estos temas. Y como última pregunta, nos encantaría saber tu punto de vista cuando nos referimos al impacto macroeconómico que el COVID-19 ha tenido en el Ecuador. Entonces, la pregunta es, ¿cuál consideras de los siguientes sectores privados que ha sido el más perjudicado y por qué? Los sectores son industria, servicios, transporte, turismo o comercio.
Podría tal vez considerar el turismo por una parte, sobre todo en el primer año de pandemia, porque no, todos teníamos que estar en nuestras casas, no podíamos salir. Entonces esa, creo yo, se vio muy afectada. Y conjuntamente con el turismo, los servicios como son los de comidas, porque eso no era necesario, no era un servicio esencial que debía estar abierto. Entonces también muchas personas de restaurantes tuvieron que cerrar. Así es. Pauli, yo te agradezco infinitamente. Con esto damos por finalizada la entrevista. Ya, muchas gracias, Majito. Hasta otra ocasión. Bueno, buenas tardes. A nivel mundial, ¿cómo cree que el COVID ha afectado la globalización? Buenas tardes. El COVID ha afectado a nivel mundial en todo sentido. La globalización venía siendo una tendencia muy importante ya en el siglo XXI, dado que absolutamente todo venía manejándose ya con los sistemas informáticos, pero el COVID hizo o devino en que todo esto fuera mucho más rápido. Es decir, creo que en 10 años se cambió totalmente en estos últimos años cambió totalmente la perspectiva de lo que era la globalización, pero en este último año el COVID ha acelerado este proceso enormemente, dado que todo, absolutamente todo, ha tenido que hacerse a través de teletrabajo, a través de transacciones por medio de las redes. Muy bien. ¿Cuál cree usted que es el sector privado más afectado entre los siguientes? ¿Industria, servicios, transporte, turismo o comercio? El sector que más adoleció el problema del COVID fue el turismo, porque las principales ciudades que fueron asoladas por esta plaga fueron justamente las ciudades que son consideradas eminentemente turísticas en Europa y en América. París, Roma, Buenos Aires, obviamente las ciudades del África icónicas en el turismo, y obviamente pues, los Estados Unidos. Luego pienso yo que todo lo que está ligado al transporte de pasajeros, que obviamente tiene que ver con el turismo. A nivel nacional, ¿cómo cree que el COVID afectó tanto los gastos como ingresos públicos? Es decir, sueldos y impuestos. Fue una debacle, fue terrible, porque el presupuesto de los países, y sobre todo de países del tercer mundo como Ecuador, se basa especialmente en las ventas de sus commodities, de sus productos, de sus materias primas, petróleo, productos agrícolas, que prácticamente no son manufacturados. Entonces, estos productos para poder ser extraídos necesitan mano de obra de la gente, de las personas, es decir, no se hace en absoluto con elementos mecánicos o robóticos, se hace con las personas del campo, con las personas que habitan en el campo, las personas de las ciudades que por lo general son de estratos económicos muy bajos. Entonces esta gente se quedó de la noche a la mañana sin su fuente de trabajo. Por lo tanto, el Estado vio reducidos enormemente su presupuesto al no poder cobrar impuestos tales como IVA, impuesto a la renta, incluso tuvo que reducir las horas de trabajo para poder reducir los salarios. ¿Cree que en el último año ha aumentado el índice de pobreza? Enormemente. El índice de pobreza debe haber aumentado, por lo menos debe haberse triplicado. Si nosotros teníamos un índice de pobreza lacerante cercano al 4%, ahora debemos estar en el 12%. ¿Cree que este índice de pobreza seguirá creciendo en los próximos años? Sí, mientras más población subempleada o desempleada tengamos, el índice de pobreza seguirá creciendo. Y lastimosamente este virus y las secuelas que deja no van a permitir un crecimiento económico de países del tercer mundo. ¿Usted ha visto precios elevados en lo que va esta pandemia? Cada día se elevaban los precios, cada día cambiaban los precios de los productos de primera necesidad. Obviamente
Esto se entendía por el costo de los transportes y los costos de producción. Sin embargo, ahora que ya un alto porcentaje de la población ha sido vacunado, esos precios no han bajado, al contrario, han subido. Y finalmente, ¿cree que el desempleo y el trabajo informal han subido en Ecuador a lo largo del COVID? Sí, el trabajo informal y el desempleo y el subempleo realmente siempre ha sido un problema en Ecuador, pero en este último año y medio se ha visto realmente que se ha disparado. Muchas gracias. De nada. A nivel global, ¿cómo cree usted que el COVID ha afectado a la globalización? Bueno, el COVID ha afectado a todo nivel, especialmente en la economía. Entonces, el COVID ha detenido muchos proyectos, ha detenido mundialmente la economía. ¿Cuál cree que es el sector privado más afectado entre las industrias, servicios, transportes, turismo y comercio? Yo pienso que los más afectados por el COVID, el turismo ha sido el sector que ha sufrido, ya que no ha habido, los vuelos han sido imposibles, se paralizó por más de un año. El sector hotelero también tuvo sus complicaciones. Entonces el sector turístico ha sido muy afectado en esta pandemia. A nivel nacional, ¿cómo cree que han cambiado los gastos e ingresos públicos? Refiriéndose a gastos como impuestos e ingresos como sueldos. Los ingresos han sido mínimos y los gastos han sido igual, porque el consumo ha sido igual, hemos tenido que seguir viviendo. Eso implica gastos iguales, ingresos menores. Entonces, toda la economía familiar de las familias han sido afectadas. ¿Cree usted que ha aumentado el índice de pobreza en Ecuador en el último año? Claro, ha afectado muchísimo, el índice ha bajado, ya que mucha gente se quedó sin trabajo, ya que se han afectado la economía. Entonces mucha gente se quedó sin trabajo, industrias han cerrado, negocios especialmente turísticos, restaurantes han cerrado. Entonces sí se afectó la economía, pero también hubo un lado que se vio iniciativas del lado privado, muchos proyectos que se iniciaron, pero en un balance yo pienso que ha habido más bien pérdidas económicas. A lo largo de este año de pandemia, ¿usted ha visto precios elevados en los productos? Sí, se han aumentado los precios, ya que el sector que más pienso que ha tenido movimientos ha sido el sector de salud. El sector de salud siempre no es que se ha habido beneficiado, pero sí ese sector sigue siendo un sector privilegiado, ya que ha habido trabajo para este sector, pero eso se ha mantenido la economía, pero no así el sector del turismo, en los cuales han cerrado mucho sus puertas y eso ha bajado el índice de pobreza. Además, en nuestro país no ha habido contratación pública. El país económicamente está afectado y eso no ha habido reactivación todavía. ¿Cree que el desempleo y el trabajo informal ha aumentado en este último año? El desempleo sí, porque no ha habido contratación, y el trabajo informal también ha aumentado. Bueno, muchas gracias. De nada.